Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con una nueva clase de la diplomatura. Esta vez nos acompaña Santiago Laudat, un colega, un amigo ya de CEFIL y bueno, de muchos años. Ahora recordábamos, ¿no?, que nos conocimos en la primera corte. Santiago, ahí nos encontramos, ¿no?, en estos caminos de la filosofía de la liberación. Sí, que bueno, bienvenido Santiago, muchas gracias por acompañarnos un año más. Bueno, vamos a compartirles para quienes no conozcan a Santiago. Santiago es magíster en Ciencia y Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes. Es especialista en estudios latinoamericanos, eh, graduado en Brasil, profesor de filosofía de la Universidad Nacional de La Plata y ejerce como profesor titular ordinario de Introducción a la Filosofía. Profesor adjunto asignado a tareas en Secretaría de Cultura y Extensión de la UTN perdón, Santiago, no sé qué significa la sigla FRLP. Bueno, dice, investigador del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad, también de la Universidad de La Plata. Sus áreas de interés abarcan desde la filosofía de la liberación a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Es miembro fundador, eh, es, eh, mm, es miembro fundador de la revista Ciencia, Tecnología y Política de la Red de Pensamiento Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad y el Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano. El eje transversal de sus investigaciones es la problemática del conocimiento atravesada por la dependencia y el desarrollo, la soberanía y la liberación. Bueno, sobre esta temática se han publicado trabajos, libros, ¿no? Y uno de sus últimos libros era Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación del Capital. Y bueno, tiene muchísimo más. Aquí luego les vamos a compartir un enlace para que los conecta a todas las páginas de Santiago. Pero bueno, por ahora con esto baste para una breve presentación de todo lo que hace Santiago y bueno, ya le damos la palabra para que inicie su presentación. Gracias, Nadia. Bueno, buenas tardes. Espero me escuchen bien. Ante todo agradezco, por supuesto, a la coordinación de la diplomatura por darme la posibilidad de estar una vez más en este curso, en esta carrera tan interesante, tan importante, por otro lado, que mantiene un legado y lo profundiza, ¿no? Que es el legado de la filosofía de la liberación. Este año me han invitado a hablar en una clase que han titulado Pensar, hacer la liberación ante la embestida de las nuevas derechas. Así que podríamos decir que no es una clase eh, habitual, teórica, donde damos a un autor o donde profundizamos en determinado texto o libro, sino que más bien es una invitación a pensar el presente. Y en ese sentido pienso abordar esta clase. Por esa razón le compartí a Nadia, ella luego lo va a compartir con ustedes, una serie de textos y otros materiales, no solo textos, donde vengo profundizando algunas de las ideas que hoy voy a volcar y a compartir con ustedes a nivel superficial por el tiempo que tenemos, ¿no? Básicamente ustedes van a encontrar en esa bibliografía que les pasé 3 textos que puse obligatorio, terminología que no me agrada demasiado, pero bueno, jerarquiza esos textos sobre los otros. Uno es un texto, son todos materiales míos, ¿no? Que tienen que ver con cosas que vamos a charlar hoy. Uno es un texto que se denomina La crisis espiritual del movimiento nacional. Otro se denomina Cómo llegamos hasta acá y cómo seguimos. Fíjense los títulos, ¿no? Para dar cuenta un poco de la temática de la clase de hoy, ¿no? Cómo llegamos hasta acá y cómo seguimos. Y el tercero es Luces y sombras del populismo histórico desde una perspectiva liberacionista. Esos son los 3 textos obligatorios.
insisto, la obligatoriedad tiene que ver más con una jerarquía, ¿no? Es decir, si tienen que elegir, elijan esos tres, ¿no? Para profundizar en alguna de las cosas que vamos a charlar hoy. Y luego les propuse 6 materiales ampliatorios. Uno es el libro completo, El subsuelo de la patria, donde se analiza la organización de los movimientos de la economía popular, un libro que publicamos recientemente y está para su descarga completa, gratuita. Esto tiene que ver con la dimensión organizativa, ¿no? Sobre la cual voy a trabajar en esta clase de hoy. Un segundo texto más breve, también en la misma dimensión, que es un texto sobre el deporte en la organización popular, a partir de una experiencia de Santa Fe, una nota que publiqué este año también. Un tercer material, más de carácter teórico, relativo a la discusión coyuntural que se dio en torno al 12 de octubre, donde problematizo la noción de leyenda negra, leyenda rosa, es decir, la interpretación anglosajona, la interpretación hispanista del 12 de octubre, y planteo la necesidad de posicionarnos de una mirada nacional latinoamericana, ¿no? Ustedes me dirán qué tiene que ver esto con el tema de la clase. Bueno, mucho, mucho. Pues justamente entender los procesos del presente de nuestra posición nacional latinoamericana implica, entre otras cosas, posicionarse también respecto a hechos del pasado, ¿no? Un cuarto material ampliatorio es un video específicamente dedicado a una charla específica sobre el surgimiento de las ideas libertarias en el mundo. No es el tema de la clase de hoy, pero es un contexto para el tema de la clase de hoy. Un quinto material son una serie de audios del podcast que algunos de ustedes conocerán, el podcast Ideas en Jaque. Ahí llevamos más de 115 episodios. Y bueno, ahí les seleccioné algunos que tienen que ver también con el surgimiento de la nueva derecha, ¿no? Y finalmente un video también. Con esto cerramos los materiales ampliatorios, los materiales que les brindé para esta clase de hoy. Un último material que se titula, es un video que se titula La reconstrucción del movimiento nacional. Bien, que fue una charla específicamente sobre ese tema. Bueno, verán ya por los títulos que estamos partiendo de distintas aproximaciones al mismo problema, ¿no? Que es el problema que nos plantea la clase de hoy. Pensar hacer la liberación hoy, ¿no? ¿Qué significa? Y no a nivel teórico, no a nivel de la discusión abstracta, sino, al menos yo lo pienso abordar desde la cuestión práctica, ¿no? Porque en definitiva la filosofía de la liberación es una teoría que alimenta una práctica, es decir, constituye o busca constituirse como una praxis. Si no, estaríamos reproduciendo una lógica canónica, académica, ¿no? De una filosofía alejada de los problemas del mundo, ¿no? Todo lo contrario, como saben, la filosofía de la liberación surge desde el barro de la historia de América Latina, de su conflictividad intrínseca, y hoy se presenta como un horizonte a nivel mundial, ¿no? La filosofía de la liberación se propone como un horizonte mundial de liberación, y por lo tanto tiene que ser capaz de enganchar, de sintonizar con los conflictos del presente y darles una orientación práctica, ¿no? Bueno, eso como pequeña introducción en relación con los materiales de la clase. Pensando el título de esta clase veía que tenía como dos partes, ¿no? Pensar hacer la liberación sería una parte, que yo le voy a abordar en el segundo lugar, pero el título completo era Pensar hacer la liberación ante la embestida de las nuevas derechas. O sea que hay un segundo tema, ¿no? La embestida de las nuevas derechas. Entonces, ahí tenemos dos temas distintos que hay que abordar por separado. Bien, el interés mío está en focalizarme sobre todo en el primero, pensar hacer la liberación, pero no puedo dejar de decir algo respecto al segundo, sobre el cual les ofrezco algunos materiales específicos que les invito a que consulten, acerca de cómo caracterizar a esta nueva derecha, qué elementos históricos perviven, dónde hay elementos de continuidad, cómo comulga con determinadas formas de subjetividad de esta etapa del capitalismo, etcétera, que son temas que hoy no voy a profundizar, precisamente porque quiero centrarme en lo segundo. Sin embargo, sí quiero dejar planteado uno o dos elementos respecto a esta embestida de la nueva derecha, ¿no? Y esos elementos son los siguientes. El primer elemento que creo que tenemos que incorporar en la reflexión es entender
que desde un punto de vista dialéctico, cuando uno comprende la dialéctica de la historia, cuando aparece un emergente de estas características, que es un emergente más o menos transversal a todas las sociedades occidentales, ¿no? Si estamos viendo este fenómeno con rasgos semejantes en gran parte de los países de Occidente, ¿no? De Europa, Estados Unidos, bueno, Norteamérica y América Latina, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando tenemos un fenómeno de estas características tan transversal a un conjunto de sociedades que son tan disímiles en otros sentidos, tenemos que indagar acerca de los fundamentos en el presente sobre el cual cabalgan estas tendencias. ¿Qué quiere decir esto desde un punto de vista dialéctico? Tratar de encontrar la verdad que tienen esos enfoques. Es decir, qué elementos están tocando, qué elementos están entendiendo, sobre qué factores trabajan, interpelan, a qué crisis responden para tener una expansión tan clara, tan evidente y tan común a un conjunto de países, ¿no? Entonces yo creo que esto es un primer elemento que yo les ofrezco para el análisis, ¿no? Es decir, no tomar a este fenómeno de la nueva derecha con mayúsculas, ¿no? Como un fenómeno monolítico, cerrado, donde sencillamente nos paramos desde afuera y lo acusamos con el dedo, ¿no? Señalador, y que es todo lo malo y es todo lo perverso y es todo lo horrible que se nos puede ocurrir. Bueno, esa aproximación desde mi punto de vista no sirve. No sirve. Bien, obtura, debilita nuestra capacidad de análisis y sobre todo debilita nuestra capacidad de acción frente, insisto, a un emergente que está siendo un emergente muy potente. Y es muy probable que en los próximos años esa potencia se despliegue todavía más. Es decir, es probable que estemos viendo el inicio de esto. Bien, entonces, si esta es la realidad, tratemos de entender sobre qué factores están creciendo. Algo de esto yo lo he analizado en otros lugares, pero básicamente ver qué elementos lograron ellos interpelar a nivel de valores que pueden ser reivindicados por un proyecto de liberación. Este creo que es el punto central, ¿no? En términos de un Gramsci diríamos, eh, ¿qué núcleos de buen sentido hay en ese sentido común de derecha? ¿No? Diciéndolo en términos gramscianos. Entonces yo creo, por ejemplo, que ellos han, en cierto modo, algunos de estos actores, no todos, ¿no? Porque también esta nueva derecha es muy heterogénea en su interior, es muy heterogénea. También es un error meter en la misma bolsa a Víctor Orbán de Hungría, al fenómeno trampista en Estados Unidos o a Milei en Argentina, que tienen puntos de contacto, pero también grandes diferencias, ¿no? Pero más allá de esto, uno puede encontrar en esos elementos en común algunas interpelaciones, por ejemplo, al valor, muchas veces asociado a una nostalgia, ¿no? Pero a un valor de ciertos valores perdidos, ¿no? Ciertas instituciones perdidas, ¿no? La familia, la comunidad, sobre todo en el discurso de Trump, por ejemplo, ¿no? Estaba viendo el otro día la película del vicepresidente, no sé si la vieron, es muy buena, Hilly Billy, en Netflix. Está basada en un libro de Vance, ¿no? Es el apellido, G.D. Vance, el vicepresidente electo de Trump. Y es muy interesante esa película. Es muy interesante porque muestra todo el deterioro de esa comunidad tradicional, blanca, norteamericana, del interior. Y es un libro autobiográfico, ¿no? Sobre el cual se basa esta película. Y es muy interesante porque muestra el deterioro de la sociedad norteamericana, producto del neoliberalismo, pero diría del capitalismo en su conjunto, de nuestra mirada, ¿no? Ellos lo van a atribuir a algunas facetas del capitalismo, ¿no? Para nosotros es el capitalismo el que provoca eso, ese debilitamiento del lazo social, del lazo comunitario, del lazo familiar, esa pérdida de el sentido de comunidad tan presente en otro momento histórico, el valor del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? El fenómeno Trump en Estados Unidos cabalga sobre muchas de esas cosas, ¿no? Por eso tiene un voto fuertemente obrero, ¿no? Un voto fuertemente popular. Entonces ahí uno puede decir, bueno, ¿qué elementos hay ahí de buen sentido en ese sentido común que terminó capitalizando la derecha? ¿No?
Ese diría que es un primer tema que hay que incorporar en el análisis, para la discusión posterior de la segunda hora de esta clase. Pero no tomarlo como un bloque monolítico, no posicionarse desde una fuera, de una pureza que señala a esa derecha como todo lo malo, todo lo negativo, bien, en buena medida ubicándonos por fuera de la historia, ubicándonos por fuera de sus contradicciones, ¿no? Yo creo que es una posición estéril. En segundo lugar, diría, reconozcamos la heterogeneidad de este movimiento, de este emergente, incluso en Argentina, sin ir más lejos. Sé que hay compañeros de otros países, disculpen la autorreferencia, pero creo que el caso argentino en este momento está siendo observado por muchos países de la región, sin dudas, e incluso del mundo, ¿no? Y les comento entonces que en el caso argentino también aparece un fenómeno de heterogeneidad muy grande, ¿no? Entre sectores vinculados a una mirada nacional conservadora, expresado sobre todo en la vicepresidenta, y sectores liberales fuertemente antiestado, incluso desnacionalizadores referenciados en el presidente, ¿no? Entonces, ese tipo de heterogeneidades necesitan ser analizadas con cierto bisturí, ¿no? Para ver cómo operar sobre ellas y sobre todo cómo hacer para que no nos conduzcan dentro de ese marasmo, ¿no? De esas opciones inconducentes desde mi punto de vista. Y un tercer elemento que creo que hay que agregar al diagnóstico sobre este fenómeno es siempre la dimensión centro-periferia, siempre, que es una dimensión que tiende todavía hoy muchas veces a quedar de lado, ¿no? Se tiende a querer asemejar el fenómeno porque se encuentran en eventos internacionales, Milei con Vox en España o con Trump en Estados Unidos. Entonces, todo parece que fuera lo mismo y sin embargo, la mirada centro-periferia nos enseña que determinadas políticas que en el centro pueden ser políticas progresivas, en la periferia pueden ser políticas regresivas, ¿no? Creo que este elemento es muy importante. Ahí uno puede entender, por ejemplo, cómo el nacionalismo de un Trump puede enganchar con una política totalmente desnacionalizadora como la de Milei. Uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser si uno son políticas diametralmente distintas, ¿no? Trump apoya la industria norteamericana, el proteccionismo, el nacionalismo, y Milei destruye la industria nacional, es antinacional, o sea, es un nacionalista pero norteamericano, ¿no? Pero bueno, claro, ahí uno entiende que el nacionalismo norteamericano se ve beneficiado de una política desnacionalizadora de la periferia, sobre todo de la periferia latinoamericana, porque la geopolítica de Trump tiende a focalizarse sobre todo en América Latina, ¿no? Como espacio de reaseguro de los Estados Unidos en la geopolítica mundial, ¿no? En este momento, donde todas las demás zonas están puestas en jaque, la política de Trump se va a dirigir sobre todo hacia América Latina. Entonces, esquemas de libre comercio, de apertura, de destrucción del Estado en la periferia, son complementarios con esquemas de fortalecimiento del Estado, proteccionismo, nacionalismo en el centro del mundo. Bien, entonces hay que entender estas dimensiones de centro-periferia, ¿no? Dicho esto, no me quería centrar en el diagnóstico, simplemente eran 3 pinceladas para la discusión acerca de esta segunda parte del título, la embestida de las nuevas derechas. Pero vamos ahora a centrarnos en lo primero, que es lo que más me interesa, que tiene que ver con esto de pensar, hacer la liberación. Bueno, acá anoté una serie de elementos para compartir con ustedes, varios de esos están desarrollados en textos específicos que les pasé. Acá vamos a hacer un pantallazo, ¿no? Acerca bueno, ¿qué es esto, ¿no? ¿Cómo afrontamos esta tarea eterna, ¿no? Tan compleja, tan esquiva, que significa hacer la liberación, pensar la liberación hoy, ¿no? Que no es la liberación de los años 50 o 60 o 70, ¿no? El mundo ha cambiado y es preciso eh, revisar algunas cuestiones, ¿no? Acá voy a focalizar en una serie de elementos que creo que podrían enriquecer esta reflexión, ¿no? El primero, y es un texto específico de los que les pasé como obligatorio, creo que nos hace falta en esta etapa volver a revisar la dimensión espiritual del proyecto de liberación. ¿Qué significa la dimensión espiritual? Bueno, de entrada, aclaro que no me refiero a una religiosidad en particular, sino a la espiritualidad humana, ¿no? A la espiritualidad humana.
Para algunas personas atravesadas por creencias religiosas, para otras no. Bien, pero todo ser humano habita en el ámbito de lo espiritual, necesariamente. Es el ámbito de los fundamentos, es el ámbito del sentido, no es el ámbito de la causalidad explicativa, ¿no? Eso es lo que Dussel nos enseña muy bien cuando distingue, por ejemplo, eh, la racionalidad del mito y la racionalidad del logos, ¿no? Es decir, el logos tiene que ver con lo explicativo, con lo analítico, con una potencia de ese ámbito específica y que ha dado sobre todo, ha generado sobre todo la tradición científico-tecnológica de la racionalidad instrumental, si ustedes quieren, y una racionalidad del mito, que es simbólica, que es la que ancla en Ricoeur y en otros autores, que tiene que ver más bien con las búsquedas de sentido, donde, bueno, ahí hay lugar para la ambigüedad, hay lugar para el símbolo, hay lugar para lo absoluto, entendido como aquello donde uno encuentra lugares donde pararse, ¿no? ¿No? Es estar parado de Kush, ¿no? Esa cosa de estar, ¿no? El estar, ¿no? Y esa dimensión espiritual creo yo que las izquierdas del mundo, los movimientos liberacionistas del mundo, post caída de los comunismos reales, de la Unión Soviética, tendió a ser, en cierto modo, abandonada, ¿no? En cierto modo, abandonada. Y en ese abandono nos fue ganando una agenda progresista de cambios pequeños dentro del sistema, de carácter institucional, posibilistas, faltos de fe en transformaciones profundas, ¿no? En ese sentido es que yo hablo en aquel texto que les pasé de la crisis espiritual del movimiento nacional. Podríamos decir del movimiento liberacionista en el mundo. En buena medida nos quedamos sin esa utopía que alimenta una fe y que alimenta en definitiva una autoestima para sostener los esfuerzos militantes, ¿no? Incluso los esfuerzos vitales. Entonces creo que una primera dimensión para pensar hacer liberación hoy tiene que ver con fortalecer la dimensión espiritual de nuestra praxis, que es la dimensión del sentido, del para qué profundo, de los fines, de los propósitos. Bien, estamos demasiado acostumbrados al tacticismo, a los medios, al cortoplacismo, a lo inmediato, a las cuestiones muy palpables. Y esa dimensión espiritual, sin embargo, es la que a lo largo de la historia nos ha permitido la trascendencia, el ir más allá de lo posible, el asumir riesgos, incluso sobre la propia vida, como saben, ¿no? La historia de las revoluciones, la historia de las militancias, ha sido en muchos momentos históricos historias de dar la vida, ¿no? Es decir, historias de fuerte sacrificio. El sacrificio cuando no está la fe en un proyecto superador, en una utopía, en esa espiritualidad que nos alimenta, esa trascendencia, ese sacrificio no aparece. No aparece. Y aparece una lógica, como les digo, muy encorsetada del cambio social. Y contra esa lógica encorsetada, de mucho bla, 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 de mucho progresismo institucional, sin cambios reales, contra esa lógica es contra la que encontró fundamento esta nueva derecha para atacar, ¿no? Vieron que ellos atacan fuertemente, han construido un enemigo muy explícito en el progresismo y en todo lo que representa. Y la verdad que uno debería decir, y algo de razón tenés, algo de razón tenés, porque nos quedamos a mitad de camino, hace décadas que estamos a mitad de camino, cada vez más moderados, cada vez queriendo parecernos más a la derecha, porque sentimos que la sociedad se va derechizando y entonces nos vamos mimetizando con un discurso cada vez más flojito, cada vez más tibio, cada vez más cagón, disculpen la palabra, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces yo, si queremos hablar de liberación, si no hablemos de gestión, si no hagamos, en vez de filosofía de la liberación, filosofía de la gestión, y le cambiamos el nombre, Nadia. Diplomatura en filosofía de la gestión. Y no aborrezco la gestión, ¿eh? Ojo, he escrito un libro sobre el tema, sé que voy a hablar más adelante. Es importantísimo, en los términos en que Dussel lo presenta, como el momento de la mediación entre la utopía y lo real. Aparecen todos los problemas de la gestión que son apasionantes y muy necesarios. Pero si yo no tengo utopía, si yo no tengo horizonte, ¿hacia dónde camino? ¿Hacia dónde voy? Entonces tenemos una crisis de sentido.
Y esa crisis de sentido hace que se reproduzcan hacia el seno de los movimientos populares expresiones de neoliberalismo, de individualismo, de fragmentación, de personalismo, problemas que siempre estuvieron presentes, pero se acentúan, se acentúan. Bien, estos problemas son, atraviesan toda la historia humana, lógico. No digo que el personalismo surja en esta época, pero es indudable que sin esa fe, sin esa creencia, como dice Scalabrini Ortiz, acá lo tengo Scalabrini, estoy estudiando justo para unos materiales que estamos haciendo, ¿no? De Scalabrini Ortiz, sin esa fe que nos dice Scalabrini en Tierra sin nada, Tierra de Profetas y en tantos otros libros de él, incluso en El hombre que está solo y espera, sin esa creencia en una causa superior, ¿no? El hombre no vale nada, dice Scalabrini, ¿no? Entonces creo que algo de eso es una dimensión que tenemos que trabajar. E incluso, y acá creo que esta es la dimensión más importante o quizás donde más tiene para aportar la filosofía, ¿eh? Y la filosofía de la liberación en particular, porque es la dimensión de los fundamentos. Creo que tenemos que dar la discusión también a nivel de la filosofía y a nivel de la antropología filosófica. ¿Qué es la antropología filosófica? Es la concepción del ser humano que guía a una política. Entonces, ¿qué antropología filosófica nos está proponiendo este neoliberalismo extremo que estamos viviendo? Bueno, es una antropología de un hombre, el ser humano egoísta, el hombre es lobo del hombre, todo lo que ellos dicen, ¿no? Por lo tanto, el capitalismo es el mejor sistema para esto porque efectivamente somos estos, somos seres egoístas que competimos unos contra otros, y el Estado y la comunidad, entendida como opresión, todo lo pervierte, bueno, en fin. Frente a eso, ¿cuál es nuestro planteo? ¿Sobre qué apoyamos la idea de que otro tipo de sociedad es posible? Bueno, hay que plantear, hay que animarse a dar esa discusión. Bien, y el planteo debe ser, creo yo, la idea de que el ser humano se realiza en comunidad, de que somos básicamente y sobre todo seres de la reciprocidad, de la sociabilidad. Esto no quiere decir que no haya lógicas de competencia, el ser humano también tiene ese elemento. Bien, el tema es dónde encuentra el bienestar, dónde encuentra la felicidad, dónde encuentra la salud mental, dónde encuentra la realización. Y en este aspecto es muy interesante, por ejemplo, dialogar con la ciencia contemporánea y cómo la ciencia contemporánea desde diferentes lugares está llegando a la misma conclusión, de que el ser humano encuentra su realización, su felicidad, en comunidad, en la construcción de vínculos sólidos. Les voy a decir dos ejemplos de estudios de investigaciones científicas que están abordando, están llegando a las mismas conclusiones. Uno es el estudio de la felicidad que hace la Universidad de Harvard hace 80 años, es el estudio más largo sostenido en el tiempo, lo cual permite una comparación sobre una misma población. Bien, este estudio de la felicidad, que lo pueden buscar en Internet, arroja estos resultados, trabajando sobre distintas clases sociales, sobre la sociedad de Boston en Estados Unidos, un país ultraliberal, como saben. Sin embargo, haya, luego de 80 años, que lo que permite a las personas lograr la felicidad en esta vida son los vínculos sólidos, son los vínculos comunitarios, es hacer algo por otros. Bien, esto lo dice Harvard, no lo dice la Universidad de La Habana en Cuba, que no tendría nada de malo si lo dijera, por supuesto. Pero está diciendo Harvard estudiando sobre la población de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Bien, una de las cunas del liberalismo. Y otra corriente científica, que está otra línea de investigación que está llegando a lo mismo, es el ámbito de las neurociencias. Bien, donde se empieza a demostrar, por ejemplo, a nivel de la química cerebral, ¿no? Lo que pasa con la dopamina, lo que pasa con la serotonina, lo que provoca el placer inmediato del consumismo, cómo eso dificulta a nivel de la química cerebral, fíjense lo que estamos hablando, ¿eh? Fíjense lo que estamos hablando, pero cómo eso dificulta la serotonina, que es aquello que está asociado al bienestar, a la paz, a la felicidad, que no tiene que ver con el placer inmediato que nos propone el consumo y que sin embargo es lo que alienta este sistema social. Podría mencionarles otra tercera línea de investigación, la epidemiología crítica.
¿no? Wilkinson y Pickett, por ejemplo, que muestran cómo la desigualdad de ingresos en el mundo se asocia a peores indicadores sociales y sanitarios en cantidad de variables que van desde la inseguridad hasta la obesidad, hasta el estrés, es decir, desigualdad de ingresos, que es lo que está generando este sistema económico y social en que vivimos. Entonces, hay que dar esta discusión de fundamentos que tiene que ver con esta dimensión espiritual. Ellos nos proponen la guerra de todos contra todos, el hombre egoísta, la asociación entre felicidad y dinero, ¿no? Esto es explícito, hay hay loas a esto, ¿no? El dinero es sinónimo de felicidad. Nosotros tenemos que ser capaces de decir, no, la felicidad es otra cosa. Y recuperar ese concepto tan valioso para la política, desde Aristóteles incluso diríamos, que es el concepto de la felicidad. Lamentablemente la deriva progresista de muchas de nuestras políticas tendieron a identificar, no sé qué, bienestar con consumo, o bienestar con, no sé, con libertades individuales, no sé con qué. Bueno, recuperemos un lenguaje de la felicidad, recuperemos un lenguaje de la moral, de la ética, de los principios, y todo esto se asocia entonces a esta primera dimensión que les ofrezco como dimensión de reflexión en relación a qué es hacer la liberación hoy, ¿no? La dimensión espiritual. Segundo elemento, creo que tenemos que recuperar la vieja distinción milenaria, está en Sun Tzu, en el arte de la guerra, desde la filosofía china nos trae una enseñanza básica para la política, que es la distinción entre táctica y estrategia, ¿no? Y que tiene que ver con el punto anterior. Al perderse esta distinción básica entre táctica y estrategia, y al no tener la dimensión estratégica clara, que es la dimensión de los fines, naufragamos en el mundo de la táctica, de los medios. Y ya en un momento no sabemos medios para qué, medios hacia dónde. Bueno, recuperar la dimensión espiritual, que es la dimensión de los fines, nos va a permitir volver a instaurar la distinción entre táctica y estrategia. Con estrategia clara, puedo tener flexibilidad táctica. Eso no es un problema. Yo no creo en la ortodoxia política de no me junto con nadie, no, no. Pero tengo que saber para qué. Sin el para qué, juntarte con cualquiera te puede llevar a cualquier lado. ¿Se entiende esto? Entonces recuperemos una distinción milenaria del arte de la guerra entre táctica y estrategia, dimensión que se enseñaba en las organizaciones políticas hace 50 años y que hoy no se enseña más. Y también nosotros desde la filosofía tenemos que colaborar en profundizar, en mejorar esa calidad de reflexión política en las organizaciones. Entonces no confundamos táctica con estrategia. Por ejemplo, las elecciones, ¿son táctica o estrategia? Y son táctica. Es un medio. Es un medio. Es un medio para lograr los fines, que son otros. ¿Cuáles son los fines? Bueno, alcanzar la felicidad, la grandeza del pueblo, ¿no? De la patria y la felicidad del pueblo, llámenle como quieran, ¿no? Pero son otros los fines. Cuando perdemos esa dimensión, aparece lo que ya Dussel menciona como la fetichización de la política, ¿no? Que es un gran problema, que va asociado a la corrupción del poder y que tanto ha pesado en nuestro campo. Bien. Entonces, segundo elemento que les ofrezco para la reflexión política, para convidar desde la filosofía hacia las organizaciones, sobre todo, es la distinción entre táctica y estrategia. Hay muchos materiales sobre los cuales se puede trabajar esa distinción, pero es una distinción básica que yo encuentro en las organizaciones que no está presente, que no está claro de qué se trata esa distinción. Bien. Tercer elemento que les propongo para la reflexión. El concepto de batalla comunicacional, pero tal como lo trabaja Pedro Santander Molina, autor chileno, joven, contemporáneo. El libro se llama así, La batalla comunicacional. Lo pueden descargar de internet, lo editó El Perro y la Rana de Venezuela. Este autor chileno, desde mi punto de vista, ha producido lo más interesante en este campo de lo que yo conozco de la teorización latinoamericana sobre la cuestión de los medios, que efectivamente es una dimensión crucial en este momento histórico. Es decir, hoy subestimar la dimensión comunicacional
de cualquier plano, no diría solo de la política, ¿no? En cualquier plano, de la CEFIL, de la diplomatura, de todo lo que uno hace, descuidar la dimensión comunicacional es directamente suicidarse o condenarse al ostracismo, ¿no? Es decir, hoy la comunicación, la dimensión comunicacional es una parte crucial de cualquier iniciativa que hagamos, ¿no? Imagínense la iniciativa más grande de todas, que es la liberación humana y social. Entonces, si queremos hablar de liberación en serio y no solamente bla, 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 bueno, tomémonos en serio el problema comunicacional que atraviesa la sociedad en su conjunto. Bien. Y este autor, yo lo recomiendo para la lectura, incluso Nadia les puedo proporcionar el contacto y yo creo que Pedro no tendría ningún problema en dar una clase en la diplomatura el año que viene. Él es asesor de varios procesos políticos en América Latina. Bueno. Y en este texto, que yo les recomiendo que lean, él utiliza el lenguaje de la guerra, de la teoría de la guerra, Sun Tzu, Clausewitz, los clásicos, para indicar que literalmente existe una batalla comunicacional, que nuestro campo muchas veces no toma del todo conciencia de esto. Es decir, lo que él observa como déficits, realmente el libro es impecable. Fragmentación de pequeñas iniciativas, carencia de un Estado mayor, de nuestro propio campo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es enfrente al Pentágono comunicacional, llamémoslo así, a la OTAN comunicacional, que son los grandes medios asociados a grupos de trolls, ¿no? Que manejan redes, algoritmos elaborados de tal manera que favorezcan determinados discursos. La batalla comunicacional se llama, Vero. Sí, tenemos a la OTAN comunicacional y de este lado no tenemos ni siquiera una guerrilla incipiente. Ni siquiera somos capaces de hacer una guerra de guerrillas porque eso ya es una elaboración bastante alta del tema. Lo que tenemos es una especie de resistencia peronista año 56, poniendo caños. Caños son bombas para los compañeros de otros países. La resistencia peronista, los obreros, años 56, sobre todo 57, ponían bombas pequeñas, de pequeño volumen, que destrozaban localmente infraestructura que podía afectar al golpe de Estado, ¿no? Vías ferroviarias, centrales de luz, etcétera. Bueno, lo que tenemos nosotros es una resistencia minúscula, desorganizada, carente de estrategia. Fíjense el concepto una vez más de estrategia. Entonces, lo que va a plantear con mucha claridad Pedro es, primero que, dada la asimetría de fuerzas en la que estamos, porque no hay asimetría posible en este plano con el enemigo, no la hay, no la hay. Ellos manejan las plataformas, ellos diseñan los algoritmos, ellos manejan la infraestructura comunicacional, manejan todo. Entonces, partamos, dice Pedro, de ese diagnóstico correcto, que hay una asimetría de fuerzas. Por lo tanto, dice, nosotros tenemos que organizarnos de un modo defensivo, defensivo, y prepararnos para la contraofensiva, ¿no? Que son conceptos todos de la teoría militar, que es distinto a prepararte para una ofensiva, ¿no? Son movimientos distintos dentro de la teoría militar. Entonces, momento defensivo, va a acuñar un concepto que me parece muy interesante, que es el de comunidades interpretativas, cómo yo resguardo mis bases sociales de la penetración ideológica que permanentemente están queriendo hacer, socavando las bases sociales populares, provocando realmente cambios culturales de valores en una sociedad. Bueno, ¿cómo fortalezco yo comunidades interpretativas, dice Pedro, que son aquellas que permiten, en cierto modo, obstaculizar ese proceso, ¿no? Frenarlo, incluso revertirlo? Y pone algunos ejemplos históricos muy interesantes en los cuales algunas sociedades, a partir del trabajo de algunos medios de comunicación, de algunos liderazgos políticos, lograron construirse en comunidades interpretativas. Fíjense qué lindo el concepto, ¿no? Comunidades interpretativas. ¿No? Es decir, comunidades que son capaces de mediatizar ese discurso que los bombardea permanentemente y neutralizarlo. Y decir, no, esto a mí no me entra, ¿no? Esto a mí no me llega, esto a mí no me toca. Entonces les recomiendo ese tema porque ese autor porque realmente es un aporte muy importante para pensar la liberación. Cuarto elemento, organización. ¿Qué hora es? Ah, Organización. Antonia, ahí está.
dimensión también que, creo yo, tendió a minusvalorarse en las últimas décadas, asociado a todo lo que venimos diciendo anteriormente, que tiene que ver con, por supuesto, esta crisis de las izquierdas en el mundo, este triunfo del neoliberalismo, del individualismo secular, que también lógicamente penetró en las organizaciones y en los movimientos populares. Entonces uno puede observar claramente una pérdida de capacidades organizativas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En otro momento histórico vos tenías capacidades, aprendizajes en el seno del pueblo, ¿no? Que se podían activar ante determinadas coyunturas. Bien, coyunturas que implicaban el ataque sobre ese pueblo, supongamos, ajustes, recortes, represiones, pero esas capacidades estaban latentes. ¿Por qué? Porque había comunidad funcionando, sea a través de clubes barriales, de capillas, de escuelas, de los lazos comunitarios, de los gremios, de los sindicatos, de la vida barrial. Si todo eso generaba capacidades organizativas, ¿no? Culturas políticas. Hoy uno ve un deterioro de esas capacidades organizativas. Uno ve que, y me pasa frecuentemente, yo hago bastante formación política, este año estuve haciendo bastante formación para el espacio de Argentina Humana, que impulsa Juan Grabois, y en las charlas de formación que se anotaban 500, 600 personas por corte, hicimos 4 cortes, 3 cortes, 4, no me acuerdo. En todos lados aparecía lo mismo, ¿no? Compañeros de todo el país que decían, pero no sé qué hacer, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Así, pérdida de capacidades organizativas. No saben organizarse. Y por supuesto se imaginarán, no lo digo con un dedo acusador, sino como preocupación. Tenemos que pensar cómo retransmitir capacidades organizativas, ¿no? Cómo enseñar organización. ¿Bien? Y lógicamente, vamos a enseñar organización siempre y cuando entendamos, y creo que esto también estuvo subestimado, siempre y cuando entendamos el papel de la organización popular como el principal factor de poder de un proyecto de liberación. Esto no estuvo claro, no estuvo claro. Salvo en casos muy puntuales como la figura de Chávez, ¿no? Que lo tenía muy claro esto. Es decir, la idea de que había que organizar a un pueblo, que no hay proyecto popular, proyecto de liberación sin organización popular que le dé sustentabilidad en el tiempo. Este elemento central de la organización no estuvo en claro. Yo creo que no estuvo claro en gran parte de los procesos. Algunos no los conozco en detalle. Por ejemplo, México no tengo fino qué está pasando ahí, pero sí puedo hablar del caso argentino, puedo hablar de otros casos de la región, donde creo que no estuvo en claro esta dimensión central del factor organizativo. Porque si vos lo tenés claro, por ejemplo, toda política pública en un proyecto popular tiene que ir de la mano con cómo esa política va a fortalecer procesos de organización popular. Es decir, una política no puede ser pensada en un proyecto de liberación de un modo tecnocrático, de arriba abajo. Porque ya hemos visto que esas políticas viene otro gobierno y las cambia como nada. ¿No? Entonces, ¿cómo logramos nosotros que las políticas empiecen a ser pensadas también como excusas, como medios, como formas de organización, generar organización en todos lados, todo el tiempo, ¿no? Algo de eso quiso hacer en su momento, por ejemplo, Florial Ferrara, ¿no? Algunos se acordarán, en los años 80. Pero pensar, él lo pensaba desde la salud, pero en todos los ámbitos puede ser así. Educación, salud, ciencia y tecnología. Miren, yo les puedo decir, y acá hay compañeros que comparten conmigo militancia en ciencia y tecnología. En el gobierno anterior en Argentina, nosotros, siendo militantes, organizaciones de la ciencia y la tecnología, golpeamos la puerta frecuentemente en el ministerio para que nos den un lugar para participar de la elaboración de política, para hacer correa de transmisión entre el ministerio y los territorios. Sinceramente, nunca nos dieron bolilla. Nunca se entendió la dimensión de la organización siendo Estado, ¿no? Y yo creo que esa incomprensión del papel de la organización siendo Estado se reproduce antes de ser Estado. Cuando sos oposición, tampoco se termina de comprender cuál es el papel de la organización.
Aparece una mirada muchas veces instrumental, ¿no? Uso a las organizaciones para ganar elecciones, sobre todo, ¿no? Máquinas electorales, sobre todo. O para llenar un acto político. Sobre todo la mediatización de los pobres, ¿no? Que es lo más triste y lo más habitual. Entonces ahí tenemos que, nosotros desde la filosofía de la liberación, hacer nuestro aporte en dejar en claro que de los factores de poder que constituyen una sociedad, el factor de poder primordial para un proyecto de liberación es el poder popular, es la organización popular. De todos los sectores, ¿eh? Todos los sectores. Los filósofos tienen que organizarse, la gente de salud, la gente de educación, los territorios, en el trabajo. Hay que estar organizado. Cuando alguien me pregunta o veo que está enojado con lo que sucede en Argentina, siempre le digo a mí, bueno, pero vos estás organizado. ¿Dónde estás haciendo algo? Porque de buenas intenciones, ya lo decía Sartre, ¿no? Es decir, no somos, lo que importa son los actos, no las intenciones. ¿No? Con intenciones no hacemos nada. No hacemos nada. Importan las acciones. Y tampoco puede ser esto, porque eso también es una expresión de una subjetividad posmoderna y neoliberal. No, yo no tengo lugar en el mundo, nada me contiene, nada es para mí, ninguna organización, ningún ámbito. Bueno, sos tan especial en el mundo que nada te contiene. Bueno, capaz que te queda el psicólogo o quizás, quizás no es lo tuyo un proyecto de liberación popular, qué sé yo. Igual no lo digo irónicamente, lo digo irónicamente. Es expresión de una subjetividad dañada, ¿no? Es expresión de una subjetividad dañada. Fuertemente narcisista, son rasgos de esta época. Son rasgos de esta época. Bien, pero bueno, cuando uno escucha esas cosas, que las escucha, tiene que tratar de acompañar un proceso de conciencia y decirle, mirá, hay muchas opciones para organizarse. Hoy además con Internet realmente podés vincularte a redes, a grupos, colaborar. Es prácticamente infinita la gama de opciones que tenés. Entonces no puede ser que no encuentres nada para hacer, ¿no? Es decir, bueno, entonces, si ustedes me preguntan acá, yo diría la consigna es organizate, ¿no? Quinto elemento, programa, programa. El famoso qué hacer, ¿no? Que nos enseñó Lenin. Que es el plano ya de los medios, ¿no? Si ustedes quieren, de la táctica, simplificando un poco esa distinción, porque uno podría distinguir dentro de los medios también táctica y estrategia, pero bueno, simplificando. Diríamos, si en la dimensión espiritual abarcábamos la cuestión de los fines, creo que también nos faltó profundizar en la dimensión de los medios, medios económicos, medios políticos, medios culturales, para alcanzar esos fines que no discutíamos, pero que ahora los vamos a ir dejando en claro, ¿no? Que queremos un tipo de sociedad de tal o cual manera. Bueno, precisamos también clarificar cuál es nuestro programa. Y no tener miedo, y compartirlo, y decirlo, ¿no? Es decir, uno puede ver, por ejemplo, en los referentes de esta derecha, que no tienen miedo. Yo les reconozco ese valor. Hay un mérito en eso. Está bien, uno puede decir son parte de las clases dominantes, bueno, lo que quieran. Pero ellos van, te tiran una idea, van de frente. Entonces yo creo que tenemos que clarificar nuestro programa, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las medidas económicas que vamos a tomar? ¿Cuáles son las medidas políticas que vamos a tomar? ¿Cuáles son las medidas culturales que vamos a tomar? ¿Qué las va a diferenciar de las que se hicieron cuando hubo gobiernos populares? ¿Cuál es, y esto los argentinos me lo van a entender, cuál es nuestra ley bases? ¿Cuál es nuestra ley bases? Mañana ganamos el gobierno, mañana. Porque viste, uno escucha gente que dice, no, que cuánto va a durar mi ley. Para mí es una estupidez ese razonamiento. Una estupidez. Pero bueno, uno lo escucha. Y uno está tentado de decir, bueno, cae mañana mi ley. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuál es tu propuesta política? ¿Cuál es tu programa? Tenemos que tener un programa. También la filosofía de la liberación, por supuesto con más matices en estos planos, porque son planos más técnicos muchas veces, pero de todos modos requieren de una orientación filosófica en relación con los fines también de la economía, con los fines de la cultura, con los fines de la política, ¿no? Nosotros tenemos que aportar en esos planos. Y cuestionar, y acá vuelvo sobre el tema de la gestión que mencioné anteriormente, cuestionar una lógica de la política, y en esto Dussel nos enseñó muchísimo, vean los cursos que él dio para el Morena en los últimos años, están todos en video, véanlo porque es clarísimo, cuestionó profundamente
estas lógicas de gestión asociadas a distribución de cargos, que no se sabe muy bien para qué son, que son ocupados por gente que simplemente por distribuir cargos en la política. Bueno, la idea de un programa, de un saber para qué estás en un lugar, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con revisar las formas del hacer política. Porque evidentemente cosas que se han hecho generaron parte del malestar en la sociedad que hoy aprovecha la derecha, ¿no? Entonces tenemos que revisar también esto, ¿no? La dimensión de los medios, de la gestión, de las propuestas concretas para ser llevadas adelante. Séptimo punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto punto. En el plano de la praxis en esta etapa, me parece que tenemos que profundizar, y esto lo decía también, bueno, no importa quién lo decía, pero tenemos que profundizar la dimensión de la solidaridad, de la construcción de comunidad, de la reconstrucción de tejido social. Estas dimensiones me parece que son muy importantes, independientemente de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Sin pensarlas instrumentalizadamente, sin instrumentalizarlas. Entonces, ¿cómo construyo solidaridad en mi lugar de vida, en mi barrio, en mi comunidad? ¿Cómo puedo comprometerme? ¿Cómo puedo favorecer una dinámica de comunidad? Porque es ahí, ese es el fundamento último sobre el cual batalló el neoliberalismo. Ahí, ahí, ahí. Rompió tejido social, generó desconfianza en la sociedad, erosionó la confianza. Uno va por las calles hoy, pasará en todas las ciudades en las que vivimos, y que vemos calles vacías. Las personas más grandes se acordarán, de otra época, yo no soy tan grande y me acuerdo, tengo casi 40 años, y teníamos las fiestas a fin de año, y la gente en la calle, y los chicos todos en las calles, y hoy tenemos un escenario de calles vacías, erosión del sentido de comunidad, erosión de lo público, privatización del ocio, un cambio fenomenal, donde el ocio durante miles de años en el ser humano, el ocio estaba asociado a lo público, a lo compartido, a lo común. Hoy el ocio, producto de estas plataformas, de esta lógica neoliberal de vida, se ha vuelto un fenómeno privado. Estás vos frente a una pantalla, consumiendo un canal de streaming, un audiovisual, una película, una serie. Y la fragmentación incluso llega a nivel de cada hogar, donde cada miembro de la familia consume algo distinto en una pantalla distinta. Fíjense el grado de fragmentación. Ya no es solo el vaciamiento de lo público, sino incluso la fragmentación a nivel del núcleo familiar. Entonces, todo lo que revierta eso es necesario. Buscar generar espacios de comunidad. Insisto, como fin en sí mismo, no como medio. Porque en ese fin en sí mismo también está la realización de una política de liberación, ¿no? Necesitamos más comunidad, necesitamos tejido social. Yo veo con mucha preocupación compañeros, compañeras, gente que comparte ideas, pero uno ve las prácticas y realmente ves prácticas de consumo, de egoísmo, de individualismo, la reproducción de un discurso neoliberal en relación con la educación, en relación con la familia, en relación con un montón de cosas. Entonces vos decís, bueno, acá hay un problema de disociación entre discurso y praxis, que ha sido también parte de este problema que hemos charlado, ¿no? En este día de hoy, de esta lógica progresista, si ustedes quieren. A mí el término no me gusta, pero creo que todos entienden a qué me refiero. Esta disociación entre un discurso y una práctica, ¿no? Entonces yo si sostengo un discurso de liberación y valores de liberación, tengo que tener un estilo de vida que implique construcción de comunidad en los ámbitos en los que me muevo. Comunidad en algunos casos será organización, comunidad en otros casos será otra cosa. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Séptimo elemento. Ya termino, les prometo, ¿eh? Me quedan dos más. Chávez usaba la expresión revisión, rectificación y reimpulso. Las 3 R, ¿no? Las 3 R. Revisión, rectificación y reimpulso.
creo que es un elemento interesante para defender el valor de la crítica hacia el interior de los movimientos populares, que muchas veces son vapuleadas, criticadas, consideradas como traición o como no sé como qué, ¿no? O simplemente dejadas de lado, no hay tiempo, porque son las elecciones, porque estamos con otras urgencias, nunca hay tiempo para la discusión, nunca hay tiempo para la crítica y la autocrítica, nunca hay tiempo para ver qué pasó, que los movimientos populares, los movimientos de liberación están en retroceso, no hay tiempo, hay otras urgencias. Bueno, Chávez, de la más alta función gubernamental, decía revisión, rectificación y reimpulso. Hay que lograr que se entienda que cuando uno critica o genera una autocrítica, sobre todo de parte de quienes son parte del proceso organizativo, no estamos criticando de afuera, no estoy haciendo la fácil de me siento en un escritorio y señalo con el dedo. Ya habrán visto que me molesta bastante eso. Sino la autocrítica pensada como posibilidad de rectificación y reimpulso, como parte de la misma acción política, de mejorar una forma de acción política. Bien. Entonces creo que es muy importante esta dimensión, ¿no? Trabajar esta dimensión de la crítica y la autocrítica, entendida, insisto, como la posibilidad de retroalimentar una práctica, ¿no? No como masturbación intelectual. Eso no me interesa, no me interesa. Octavo elemento, actualización teórica. ¿Qué significa actualización teórica sin caer en modas intelectuales, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Pues yo soy un defensor, y quien conoce mi práctica lo sabe a esto, de conocer la tradición del pensamiento nacional, latinoamericano. Para mí es muy importante estudiar las bases. Yo creo que ahí uno alimenta los fundamentos del pensamiento, ¿no? El aspecto más profundo desde el cual uno observa el mundo y orienta su acción. Entonces creo que tiene que haber una formación muy sólida en esa dimensión. Ahora bien, no puedo quedarme repitiendo lo que dijeron los clásicos del pensamiento crítico. No puedo, porque ni Marx acertó muchas de las cuestiones del mundo actual, ni Perón, ni Fidel Castro, qué sé yo, llamen a quien quieran. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, estamos en una secuencia histórica, hace por lo menos, no sé, 300 años, ¿no? Que el ser humano entró en la historia y todo se acelera muy rápido y hay fenómenos nuevos. Y naturalmente va surgiendo teoría nueva que intenta captar esos fenómenos, con sus limitaciones, por supuesto, pero fíjense lo que hizo, ya que estamos en la diplomatura de Filosofía de la Liberación orientada por el maestro Dussel. Fíjense cómo Dussel permanentemente incorporaba reflexiones de los filósofos de su época. Y discutió con Apple, y discutió con Agamben, y siempre estaba actualizado. No se quedó solamente repitiendo a Marx del siglo XIX. Y tampoco se quedó solamente con Levinas y sus lecturas de los 70 de Levinas. No, fue actualizando y cuando hubo que discutir con quien fuera, y recuperaba elementos de Toni Negri y otros los cuestionaba, y recuperaba elementos de Holloway y otros los cuestionaba, y recuperaba elementos de la escuela de Frankfurt, de la tercera generación, y otros Es decir, era una persona que estaba atenta a los pensamientos, a las discusiones de su época. Bien. Nosotros, como filósofos de la liberación, no podemos tampoco quedarnos repitiendo a Dussel, ¿eh? Ojo, ojo que es un riesgo eso, ¿no? Es un riesgo, ser guardianes de la doctrina. Eso nunca termina bien. Hay que leer y releer a Dussel, sí, porque uno se alimenta de un modo de pensamiento, adquiere, bueno, en el caso de Dussel, una formación universal prácticamente, porque tocó todos los aspectos del pensamiento, ¿no? Pero más allá de eso, uno tiene que ir agregando su propia reflexión, dialogando con otras corrientes teóricas, contaminando a la filosofía de la liberación de diferentes autores, teorías, ideas, discusiones, todo eso enriquece un pensamiento. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con el marxismo cuando se cerró, ¿no? La ortodoxia, el estalinismo, el marxismo estaba muerto. Fue recién con la segunda posguerra cuando el marxismo se abrió y entró a discutir con el psicoanálisis, con el existencialismo, con la cuestión latinoamericana, y fue una época hermosa del marxismo, con aportes muy interesantes, con el cristianismo. Entonces,
no nos pongamos en guardianes de una doctrina inmaculada, intocada, no. Dialoguemos con quienes están intentando entender lo que sucede en el mundo de hoy. Aunque uno no comparta el 100%, nunca vas a compartir el 100%. En buena hora que así sea, ¿no? Entonces, actualización teórica sin caer en modas intelectuales, sin caer sobre todo en una mirada posmoderna de rechazo a la tradición, de rechazo a la doctrina. Me refiero por doctrina a un cuerpo teórico, ¿no? A un cuerpo teórico. Entonces, no caer en eso, sino buscar esa síntesis entre una formación doctrinal, de tradición, de fuerte tradición, pero sin caer en ese conservadurismo de aferrarse a eso, sino abierto a la actualización teórica. Bien. Y esto tiene que ver mucho también con el desafío de esta clase, que era pensar la liberación. Porque si algo implica pensar la liberación, implica precisamente entender en qué mundo nos desenvolvemos. Ese mundo tan complejo que tiene dimensiones subjetivas, intersubjetivas, tecnológicas, económicas, culturales, políticas, ambientales. Bueno, todo eso hay que ir profundizándolo, enriqueciéndolo. Bien. Y el último elemento, y con esto cierro y pasamos al intercambio. Hace unos años publicamos un librito sobre la obra de Samir Amin, teórico egipcio, muy valioso, muy interesante. Yo diría que es casi un filósofo de la liberación, ¿no? Economista, uno de los puentes ahí entre la teoría de la dependencia y el enfoque del sistema mundo. También autor que trabajó la cuestión del eurocentrismo. En fin, Samir Amin para mí es otro de los colosos, ¿no?, del pensamiento del siglo XX. Y Samir Amin, en aquel libro que trabajamos, que lo debo tener por acá, está para descargar gratuito en internet. Él trabaja la teoría de la desconexión, ¿no? En este planteo de Samir Amin, sencillamente lo digo, no es el tema de esta clase, plantea que en este mundo globalizado en el que estamos, necesariamente hay que desconectarse, dice él, de las reglas de juego globales para desarrollar un marco de autonomía nacional que permita a un país desarrollar un sistema distinto, una posibilidad distinta de desarrollo, ¿no? Sin esa osadía de discutir las reglas de juego internacionales, fíjense la osadía, por ejemplo, de Milei en ese sentido, ¿no?, en cierto punto, en ciertos aspectos. Y la cobardía de nuestro lado muchas veces. Pero bueno, sin esa desconexión, sobre todo va a decir en términos más económicos, más duros, va a decir, sin una desconexión de la ley del valor global, dice él, ¿no?, que es la lógica globalizante del capitalismo, ¿no? Es decir, la idea de que yo tengo que desconectar mi economía, que no implica aislarse del mundo, ¿no?, pero generar procesos de desconexión. Y yo pensaba, teniendo en cuenta la penetración que están teniendo las tecnologías digitales en la vida social y en la vida de cada uno de nosotros, y con preocupación lo digo, con extrema preocupación por lo que está pasando, sobre todo entre niños y jóvenes, en relación a la penetración de valores neoliberales en estos niños y jóvenes que son los adultos dentro de 10, 20 años. De hecho, si ustedes lo piensan, la generación que fervientemente votó a Milei es la primera generación de nativos digitales. Entonces, evidentemente tenemos un gran problema ahí en relación con la hiperconexión digital. Entonces, yo usando la metáfora de la teoría de la desconexión de Samir Amin, me parece que tenemos que empezar a explorar, y esto lo digo muy hipotéticamente, son cosas que estoy pensando en este momento. Me parece que tenemos que empezar a formular una teoría de la desconexión, no solo de la macro, sino de la micro. Es decir, cómo logramos transmitir en la sociedad, que yo creo que en gran parte se vive una preocupación por esta adicción a la conectividad digital, sobre todo en padres, es muy claro esto, hay una preocupación, en instituciones, en escuelas, hay un evidente deterioro cognitivo, de atención, hay problemas de salud mental asociados a esta hiperconectividad digital. Entonces, ¿cómo empezamos a plantearnos algún programa, alguna política de desconexión del nivel micro, ¿no? Es decir, decirle a las personas, bueno, creo que es una agenda que está para ser ocupada. Creo que es una agenda que está para ser ocupada. Que en parte o en buena medida esta nueva derecha no la puede tomar porque ellos cabalgan sobre esas plataformas y que nosotros podríamos levantarla como una bandera, ¿no? Es decir,
impulsar, por ejemplo, que sé que en algunos países lo están haciendo, ¿eh? Pueden ver la entrevista que le hice a Miguel Benazayac, que está en mi canal de YouTube, y está en revista también, está en varios formatos. Y Miguel cuenta ahí que varios países están haciendo políticas de desconexión para niños, sobre todo en ámbitos escolares, etcétera. Son pequeñas conquistas de espacios de vida que le ganamos al algoritmo. Hoy la lucha, lamentablemente, se ha puesto en ese nivel. Hoy la lucha es contra la colonización algorítmica de la vida. Entonces creo que hay que empezar a desarrollar alguna línea en ese sentido, ¿no? De orientar, porque es muy liberal creer que la persona puede con esto. Miren, el ejemplo que yo hago, y con esto cierro, es la comparación con el cigarrillo, con el tabaco. Bien, costó décadas hasta que se logró eliminar la publicidad asociada al tabaco, hasta que se logró que los paquetes de cigarrillos tengan una imagen del daño que provoca en la salud el tabaco, y sobre todo, y lo más importante, que hoy está mal visto que alguien fume delante del otro en un espacio cerrado, sin pedir permiso. Es decir, hubo un cambio cultural muy notable. Y las tabacaleras lo resistieron muy fuerte a esto, ¿no? Muy fuerte. Costó décadas. Yo creo que tenemos que lograr algún tipo de identificación entre lo que sucede con un teléfono celular y un tabaco. Es decir, es una metáfora, una analogía. Pero decirle a una persona, a un padre, mirá, si vos estás con tu teléfono delante de tu hijo, es como si estuvieras fumando delante de él. ¿Vos fumarías delante de tu hijo? Y no, porque le puede dar cáncer, ya está sabido que esto hace muy mal. Hoy casi ningún padre o madre fuma delante de su hijo. Bueno, eso es un logro. Bueno, tenemos que avanzar en lograr una desconexión digital. No soy estúpido, ¿eh? No soy un tecnofóbico, no estoy diciendo abandonar las tecnologías digitales, para nada, para nada. Estudio tecnología, es admirable la potencia que ha logrado el ser humano con las tecnologías digitales. Ahora bien, necesitamos regular esto, regular a nivel de los estados y lograr regulaciones a nivel social, lograr regulaciones a nivel social. E insisto, es un punto que esta nueva derecha no puede levantar. Y hay un malestar en la sociedad con esto. Bien, hay un proceso de adicción de masas y es una adicción que está asociada a un malestar emocional, un malestar psíquico que se vive. Bien, entonces hay que instalar esto, ¿no? El algoritmo no es una cosa neutral. Las aplicaciones, las plataformas, están hechas para hacerte adicto. Hay laboratorios de neurociencias, de psicología, de marketing, de ciencias de la conducta que están trabajando para ver cómo hacer más adictivos estos aparatos. Entonces están yendo a un nivel subconsciente tuyo que no estás pudiendo manejar. Vos no sos culpable de esto. Ahora bien, tenemos que ver cómo logramos como comunidad lograr un cierto nivel de conciencia. Porque si no logramos lograr una cierta desconexión digital, me parece que estamos fritos, ¿no? Como dice, no sé si han leído Dylan Kifke, cuento de Mariana Walsh, ¿no? El hermano Roberto, estamos fritos. Bueno, estamos fritos. Si no logramos una cierta desconexión digital, si no logramos una cierta desconexión digital, no hay posibilidad de desarrollo del pensamiento crítico, no hay posibilidad de desarrollo de la comunidad, no hay posibilidad de desarrollo de la capacidad de concentración y de meditación que implica ser capaz de pensar en otro mundo. No hay posibilidad de muchas cosas, ¿no? Bueno, gente, con eso termino. Disculpen la extensión y dialoguemos un poquito en el tiempo que nos queda. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por la Hola, Luciano, no te había visto. Qué lindo verte. hermandad. Bueno, da un poco de cosa decirlo de clase, porque fue evidentemente más que una clase, fue también abrir un poco el corazón y cumplir con lo que nosotros habíamos pensado para vos, que es cómo estás pensando, no solo cómo lo estudiaste, qué te parece tal libro, sino cómo empezaste tu presentación de cómo estás pensando nuestro presente, que en esta séptima cohorte, vos dijiste, nos acompañaste en muchas, era una pregunta que queríamos traer todavía más, ¿no?
mirar atrás o pensar, releer, como dijiste en uno de tus muchos puntos, pero siempre con un oído en la realidad. Así que te agradecemos muchísimo y después más tranquilo vas a ver los comentarios laterales que todos hacen lo mismo. Nosotros tenemos por costumbre, quizás a veces no tanto preguntas, sino reacciones, primeras impresiones, incluso hasta a nivel intuitivo, digamos, ¿no? Porque hay que digerir estas muchas propuestas que nos fuiste haciendo y también tomando contacto con algunos nombres de referencia y demás. Así que abramos el espacio, ¿sí? Vamos levantando la mano como hacemos siempre y compartimos. Sabemos sí que Santiago tiene un compromiso después, más cerca de las 8, así que tratamos de ser concisos en el comentario. Adelante, Marcelo. Bueno, cortita y al pie, rápido. De pronto todo lo que venimos conversando, estudiando, viendo en las clases, bajó a tierra. Tal vez por la preocupación evidentemente compartida con Santiago, que siempre me lo he cruzado por ahí en algún escrito, alguna revista, en algún lado, pero que ahora espero tenerlo más a mano, como en esta clase. Son los temas absolutamente centrales de lo que nosotros decimos, bueno, de la teoría a la praxis, cómo bajamos las ideas y la liberación. ¿Qué mayor liberación que la de poder estar organizados para llevar adelante las ideas en las que creemos? Ahí, aparte de esta pequeña reflexión, dos puntos fundamentales que se me aparecen para preguntarte, Santiago. El tema de los recursos económicos, vos tocaste en un momento el tema de lo económico, pero aplicado a las organizaciones. ¿Vos creés que como en otros tiempos o en otros lugares o en algunas experiencias autogestivas en el campo de lo económico, las economías populares, etcétera, las organizaciones políticas pueden o deben autofinanciarse para no depender de algunas otras instancias? Eso por un lado. Y la otra, que lo respondiste bastante, pero a lo mejor ampliar un poquito, la tendencia que tenemos en general a repetir las recetas del pasado. Algo así como la percepción en uno de los conceptos de psicología, que es no ver lo que hoy tengo frente a mí, sino volver a ver con los ojos de la experiencia previa. Te agradezco mucho, una hermosa clase. Santiago, si querés, vamos haciendo así de a uno. No, juntemos varios, que hablen. ¿Sí? Yo ya hablé mucho. Después contesto, Marcelo, gracias. Bien. Bueno, algún Voy otro anotando todo lo que comentario. dicen, voy anotando. Armando, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Santiago. Bueno, el tema acá, excelente, todo lo que nos has planteado y que más o menos forma parte siempre de lo que discutimos en cuanto a qué hacer con formación política, económica y social, etcétera, en las organizaciones populares o las que fueran. Un tema que me preocupa es el tema del cooperativismo, ¿no? El cooperativismo entendido, digamos, como la raíz de lo que fue en su origen respecto de la organización de una comunidad o de un grupo de personas en función de algunos intereses concretos, que pueden ser económicos o no, pero ese tipo de organización está muy venida a menos porque además empieza a ser muy perseguida por la derecha, por la clase dominante. De hecho, en estos días atrás tuvimos una noticia de que hay que la Federación de Acopladores de la Argentina, que son quienes concentran al comercio de cereales de la Argentina, está pidiendo que le saquen beneficios impositivos a las organizaciones cooperativas.
Esos beneficios impositivos no son así nomás, sino que están establecidos por ley y eso implica la obligación de las organizaciones cooperativas, entre otras, de destinar un porcentaje de sus beneficios a educación y cultura de los principios cooperativos, ¿sí? Me parece que desde las organizaciones populares y desde las conducciones políticas eso no está tomado en cuenta. Y en general no, es un factor bastante fuerte, sobre todo en algunas regiones del país, y además es un buen elemento para trabajar en organizaciones de base. Eso no sé, no sé si pregunta tampoco, pero me parece que es algo para pensarlo, ¿sí? Eso por ahora, gracias. Ahí se escucha. Gracias, Armando. Muchas gracias por el comentario. Sumamos uno más, ¿te parece? Boris, adelante. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Siempre un gusto y es un placer compartir estos espacios de aprendizaje. Yo estoy siempre contento de este curso, de este diplomado. Quisiera preguntarle al compañero, ¿qué opina él? Este rato se me escapa, pero hay un antropólogo, filósofo, marxista que plantea desde España que tendríamos que tener una tesis desde ser tradicionales revolucionarios. Es decir, tener una suerte de valores fundamentales que se ha olvidado en el progresismo, pero sin perder nuestra dimensión revolucionaria. Por otro lado, Noam Chomsky plantea que las redes no movilizan nada y que sería la calle el escenario de la acción del movimiento popular. Aquí, por ejemplo, el día viernes, en el Ecuador, en Quito y en Guayaquil y en Cuenca, se generó un gran movimiento de calle, de gente urbana que está de alguna manera desmovilizada, pero que frente a este gobierno parecido al de Milei, disculpen las comparaciones, o peor porque tenemos un subnormal en el gobierno, está generando ya una reacción. Y, de hecho, la calle en el Ecuador siempre ha sido el lugar donde se ventila la política, porque en los espacios institucionales del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial no se ganan las batallas. Es la calle, es la organización, pero la organización expresada en la calle lo que realmente genera transformación. Y creo que de eso somos testimonio también. Por último, una inquietud. Hay un teórico uruguayo, Raúl Sibeki, que hace el seguimiento a todo este movimiento indígena de los territorios con su autoorganización. Por ejemplo, el caso de Chiapas o el movimiento ecuatoriano, la CONAIE, o en Colombia, que creo que es también una forma de hacer y desde el hacer pensar. No es el al revés, pensar para hacer, sino sobre lo que estamos haciendo, vamos pensando y vamos ajustando la realidad. Gracias. Gracias a vos, Boris. Y hay un comentario de Laura Mankel, no sé si tiene micrófono, si no lo podemos leer, pero quizás Laura, si estás con disponibilidad para conectar, para hablar, que dejó un comentario en el lateral. A ver, yo no la veo desde aquí, pero... Bueno, por las dudas lo leo, porque no la veo con posibilidad de hablar. Lo leo por si hay algún compañero que no alcanza. Dice, comparto con lo que decís, Santiago, en recuperar la necesidad de la crítica a la organización social. Me atrevo a decir que en los últimos 20 años se ha enseñado una doctrina del no disenso, que nos ha hecho mucho daño. El individualismo exacerbado se metió en educación y lo discursivo caló hondo en mensajes como que todos debemos llevarnos bien, la armonía, etc. Se enseñó o se enseña una cultura del no disenso, entonces se instaló el miedo a opinar, a hablar, a decir lo que se piensa. Hablo en el ámbito de las instituciones. Pasemos una más, Santiago, ¿te parece? Y te devolvemos la palabra.
¿sí? Hay compañeros que... Martín Rodríguez, y después le damos la palabra a Leo. Está silenciado Martín, a ver si podemos... Está silenciado, Lu. Bueno, le damos la palabra a Leo, Martín, mientras que tratás de solucionar el tema del audio y después intentamos de nuevo. Seguramente nadie pueda darle el audio a Martín, ¿eh? Quizás sí, yo desde acá no puedo, a ver si... A ver, pruebo. Igual Leo anda hablando, así aprovechamos el ratito. Adelante, Leo. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias, Santi, como siempre, muy claro todo. Me preguntaba en este tipo de cuestiones, ¿cuál es la escala temporal más adecuada para estos análisis? Digamos que son procesos, el avance, el retroceso de las distintas miradas, acciones, ideologías eh, que están en una escala histórica, ¿no? Y a veces me cuesta en el día a día poder ponderar los efectos, ¿no? Salvo los que van quedando afuera, que coincido con vos que la solidaridad es una acción clave en estos momentos para tratar de mitigar todo ese daño. En relación a esa escala temporal, hay pueblos, hay culturas eh, que manejan otros tiempos, como puede ser el caso de China. China maneja otros tiempos distintos a los que manejamos en Occidente, y dentro de lo que es Occidente, nuestros pueblos indígenas, por ahí se mencionó algo, que también saben mucho de resistencia, de defensa y contraofensiva. Eh, bueno, era un poco esa, eh, poner sobre el A las tapete 8. eso. A las 8 estoy. Bueno. Ah, perdón, perdón. No, no sé si escuchaste Sí, te escuché, Leo, sí. ¿sí? Nada, te quería, más que nada era eso, y, y obviamente yo no sé o tengo las dudas sobre si nuestra dirigencia está capacitada justamente para la defensa y la contraofensiva, ¿no? Esos comentarios de ahí supongo que podrás iluminarnos un poco más todavía. Gracias. Gracias, Leo, también. A ver si ahora Martín tiene posibilidad. Si tenemos más suerte. Parece que noche. Y no. Bueno, si no, Martín, después, si andás por ahí, escribilo Se y desconectó, algún así que capaz que está ah, intentando. intentando volver. Bueno, Bien. Bueno, bueno, vamos hagamos entonces, Santiago, si te esta parece. ronda sola, sí, hagamos esta ronda sola porque después tengo, como saben, otra cosa y han sido días muy agitados. Bueno, antes de que me olvide, quiero pasar un chivo. Les pido disculpas, pero sé que si no, después quizá me olvido. El jueves en Buenos Aires, pero con transmisión virtual, se hace un acto por el Día del Pensamiento Nacional, donde se van a entregar los premios del Pensamiento Nacional Latinoamericano. En Buenos Aires, 5:30, en la Federación Gráfica Bonaerense. Pueden buscar en internet, van a encontrar la publicidad o le escriben a Nadia, bueno. Va a estar Atilio Borón, Norberto Galazo, Mara Espasande, bueno, un grupo de compañeros en un panel, y luego se va a hacer la entrega de los premios
que hubo todo un proceso este año de votación con jurados, en fin. Va a ser un acto muy emotivo, muy lindo, muy importante. Así que con gran apoyo de sindicatos. Así que nada, el jueves, 5:30, acto por el Día del Pensamiento Nacional. Y se va a anunciar ya la fecha del Congreso para el año que viene, del segundo Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano, que va a ser en junio en La Plata. Así que vayan agendando, segundo Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano, para que también esté presente ahí la filosofía de la liberación. Ese era el primer chivo. El segundo chivo, que no me quiero olvidar, ahí nadie les pasó, mis materiales y demás. En el podcast, muchos de estos temas que hemos charlado hoy tienen su espacio, su episodio, así que pueden consultarlo. Pueden suscribirse también, compartirlo. Y en el canal de YouTube también van a encontrar varias charlas y luego en lo que pasó nadie ahí en ese link están también el acceso a las publicaciones. Bien. Bueno, Marcelo. Bueno, a tu pregunta te imaginarás mi respuesta, creo yo. Te veo nombre conocido, Marcelo, no sé de dónde te ubico, pero me dijiste que nos hemos cruzado. Eh, bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, las organizaciones tienen que ser capaces de autofinanciarse, por supuesto. Soy un poco de una escuela tradicional en ese sentido, ¿no? La cotización, se decían los partidos antes, ¿no? Cotizar. Si ustedes se fijan, fíjense, por ejemplo, las iglesias evangélicas que ponen el diezmo, y eso es muy importante para el crecimiento de esas iglesias. Y siempre se tiende a ver desde la chacota, desde la risa, pero bueno, el diezmo es un aporte muy significativo que da cuenta de una fe en eso. Entonces, para mí es muy importante el aporte económico de cada compañero, para mí es muy importante, porque da cuenta de que realmente vos estás creyendo en él. Es como un acto de fe, es como un acto de decir, mirá, dejo de consumir algo en definitiva, dejo de, ¿no? Y lo pongo en la organización, ¿no? En la comunidad, lo que esté construyendo, no tiene por qué ser una decisión política, se entiende esto, ¿no? Pero para mí es muy importante esto, para mí es muy importante. Por supuesto puede haber otros métodos de autofinanciamiento, incluso métodos que hoy nos pueden parecer discutibles, que en otra época eran parte del repertorio de acciones de una organización, etcétera. No, no es el momento de discutir eso. Pero digamos, hay distintos métodos. En términos más sencillos, podríamos decir, actividades culturales, fiestas, eventos, que también son eventos muchas veces comunitarios, ¿no? Hacer un bingo en el barrio y que la gente se junte y juntas un peso y juntás comunidad, haces una rifa, en fin, todo esto ustedes lo saben. Para mí es muy importante. Y efectivamente, el financiamiento dependiente, diríamos, de las organizaciones, de parte del Estado o de las instituciones, creo yo que ha sido un problema. Ha sido un problema. Ha sido un problema. Hoy lo veo, por ejemplo, con absoluta crudeza en el movimiento estudiantil. Yo fui en su época dirigente estudiantil, fui presidente de la Federación Universitaria de La Plata y teníamos un principio de autofinanciamiento muy fuerte en aquella época. Y básicamente confrontábamos con las autoridades, porque es la lógica estudiantil, o sea, es parte de tu formación política también, ¿no? Y hoy ves agrupaciones que la lógica dominante que yo estoy observando en el entorno en el que me muevo, soy docente en la universidad, es que todas las agrupaciones son dependientes de las gestiones universitarias. Y esto es un gran problema en la formación de cuadros, porque por lo menos en Argentina, desconozco otros países, supongo que será parecido, gran parte de los cuadros dirigentes de los movimientos populares surgen del movimiento estudiantil. Entonces, si vos tenés una lógica ahí de dependencia excesiva de lo institucional, de las gestiones políticas, de las autoridades de turno, luego generás ya una cabecita, una forma de pensar que a futuro es un gran problema. Lo veo con mucha preocupación este tema. Incluso lo he discutido con gestiones de facultades, diciéndole, muchachos, dejen ser a los estudiantes, déjenlos ser, déjenlos libres, que conflictúen con ustedes. Es como cuando uno es padre, ¿no? Es decir, no podés tener tutorial a tu hijo toda la vida, ¿no? Dejalo que te pelee. Es parte de la paternidad y de la ruptura que tiene que darse para un desarrollo de la autonomía, de la independencia de pensamiento, de criterio, de voluntad. Bueno, esa lógica un tanto perversa del financiamiento se instaló en esto que veníamos hablando, del progresismo institucional, dentro del movimiento estudiantil con gran preocupación lo veo en Argentina,
Podríamos hablar también del segmento de los movimientos sociales y de los sindicatos, donde muchas veces también hay lógicas viciosas en torno al financiamiento, ¿no? Entonces, evidentemente es un tema. Evidentemente es un tema. Es un tema que ameritaría toda una reflexión desde la filosofía de la liberación, ¿eh? De aportar elementos para problematizar, para abordar, elementos que en otra época quizás no hacían falta. Uno ve esas historias, lo lee Osvaldo Bayer, los anarquistas de los años 20, los tipos que estaban en la pobreza, pero con valijas de dinero abajo de la cama, pero que no podían tocar, ¿no? Esos casos heroicos. Y, bueno, eso era parte de un bagaje cultural que hoy no existe. Hoy el manejo de recursos da lugar a situaciones muy complejas, muy complejas, muy complejas. Entonces, evidentemente, parte de esa dimensión espiritual que tenemos que trabajar, parte de esta dimensión ética, tiene que poner la discusión y el ojo sobre los recursos, porque además han sido un punto débil de los movimientos, de los procesos políticos populares. Han sido un punto débil, han sido un punto débil. Entonces, si no hacemos una crítica en ese sentido, tenemos un gran problema, ¿no? Bueno, segundo punto. Armando, cooperativismo. Bueno, ahí en el libro que sacamos este año, El subsuelo de la patria, enfocamos en el proceso de organización de la economía popular, que como bien sabes vos, que veo que sabes del tema, es un segmento. Luego tenés un cooperativismo asociado, por ejemplo, a la prestación de servicios públicos en muchas localidades del interior, que tiene ciertas características. Tenés otro cooperativismo más empresario, que tiene otras características. Entonces hay como, lo primero que diría es, bueno, hay distintos segmentos. Todos probablemente, en los términos que vos lo planteaste, sean atacados por una lógica sistémica del capitalismo, que es que tiene que haber un capital y un trabajo, y un capital opuesto a un trabajo, y un capital que tiene que obtener ganancias de un trabajo, ¿no? Entonces el cooperativismo como tal molesta, es un problema. Yo diría que, por lo tanto, en una lógica capitalista siempre va a tender a estar a la defensiva, ¿no? Eh, Sintomáticamente, en el caso argentino, en este momento está siendo fuertemente atacado, sobre todo el cooperativismo vinculado a la economía popular, ¿no? Están incluso siendo procesados, están sufriendo situaciones judiciales muy jodidas, de las cuales el gran público no tiene ni idea, ni idea, ¿no? Yo lo sé porque tengo mucha cercanía con ese sector y están pasándola jodido, mal, y bueno, efectivamente es un tema, ¿no? Es un tema, es un tema. Tiene su complejidad también. La discusión del cooperativismo y la revolución, digámoslo así, viene ya de la época de Marx. Ahí tiene sus bemoles y sus matices, pero comparto con vos que indudablemente es un elemento potente, ¿no? Es un elemento potente, que hay que volver una y otra vez y sobre todo ver cómo lo mejoramos técnicamente, que suele ser el gran cuello de botella, ¿no? Yo en la UTN, ahí está Gerardo conectado, secretario de Investigación de la UTN de La Plata. Yo trabajo en UTN en la parte de extensión vinculada a la economía popular. Entonces hacemos apoyo técnico a cooperativas de economía popular. Y bueno, y uno encuentra una serie de problemas técnicos muy grandes, ¿no? Hablábamos más temprano de la pérdida de capacidades organizativas en un pueblo. Bueno, también hay pérdida de capacidades laborales y pérdida de capacidades técnicas. Esto es evidente. Para aquel que patea un poco el territorio, hay pérdida de capacidades laborales y hay pérdida de capacidades técnicas. Conocimientos que estaban dispersos en una sociedad hace 100 años, hoy ya no lo están, ¿no? En otra época, más o menos, cualquiera se podía dar maña para arreglar una máquina. Hoy no existe eso. También las máquinas son más sofisticadas y eso fue haciendo más obtrusa la tecnología, más alejada. Entonces, todo va requiriendo un mayor procesamiento técnico y, bueno, en fin. Entonces hay que pensar las formas de fortalecimiento técnico. En Argentina se habían dado algunos pasos en ese sentido interesantes. Hoy se cortó todo, pero había unas políticas de asistencia técnica interesantes. Y después pensar que es un segmento que va a tener, que necesita ayuda del Estado inicialmente, por lo menos, pero que tiene que pasar la prueba de fuego del mercado en un momento, ¿no? Este es el gran problema, o suele ser el gran problema del cooperativismo. No tanto del cooperativismo, por ejemplo, de servicios, que suele ser competitivo en el mercado, ¿no? Las cooperativas de servicios públicos. En general, las que yo conozco, por lo menos, son buenas, andan bien, suelen tener precios más baratos que las grandes corporaciones, etcétera. Pero en general las cooperativas, por lo menos de la economía popular, no conozco tanto el segmento de cooperativas más empresarias, suelen ser bastante débiles
en cuanto a su competitividad en el mercado, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema también que resolver. O decís, bueno, lo sostengo en el largo plazo como parte de una política social de contención, o tengo que ver cómo esto en un momento tiene que sobrevivir sin el apoyo estatal, ¿no? Es decir, esta discusión tiene que ser saldada de alguna manera, ¿no? Sea por un lado o por el otro. En fin, es todo un debate y ahí en el libro un poco se aborda, ¿no? Un poco se aborda. Si bien está focalizado en la cuestión organizativa, está un poco la discusión del cooperativismo. Boris, de Ecuador, según creo, hacía referencia a un autor español, entiendo, que planteaba esto de ser tradicionales revolucionarios. Vengo siguiendo con interés el proceso de esta dirigente alemana, no sé si la conocen, Sarah Wagenknecht. ¿La ubican? Si no escribo su nombre en el Sarah Wagenknecht. Es una dirigente de una izquierda alemana, que sería básicamente lo que vos estás planteando, ¿no, Boris? Una izquierda conservadora se definen, ¿no? ¿Conservadora en qué sentido? Bueno, en que no tienen, que en algunos elementos, podríamos decir, levantan algunas de las banderas que está levantando esta nueva derecha, ¿no? En relación, por ejemplo, al papel de la familia en la sociedad, en relación al valor de lo patriótico, de las tradiciones, pero es una, por ejemplo, el caso de Sarah Wagenknecht, es una persona de izquierda, o sea, es una persona de izquierda. Entonces es una síntesis. Yo no conozco a este autor español que me está nombrando, pero en otra charla que di me mencionaron a un grupo político español que estaba en esa línea, así que veo que es una síntesis que está tendiendo a emerger, ¿bien? La de esta especie de izquierda conservadora. Eh, Incluso en Argentina uno puede observar en algunas figuras, ¿no? Quizá lo que está representando Moreno no es de izquierda, es peronista, industrialista, pero bueno, un poco busca recoger ese guante, ¿no? De las tradiciones, de la familia, de la comunidad, etc. Me da la sensación que algo de eso va a tender a emerger. Va a tender a emerger. Eh, yo creo que es un movimiento positivo en la medida en que no se pase de vuelta, ¿no? Todo en la política y en la vida es un tema de equilibrios, de justos medios, ¿no? En eso me gusta mucho a mí el pensamiento de Perón, que recupera una vieja tradición del justo medio aristotélico, ¿no? Y de la virtud, etcétera, de la ética de la virtud. Todo es un tema de justos medios. Yo creo, sí, en el valor de la tradición, de la familia, de la comunidad, de esas instituciones tradicionales, pero no podemos desconocer que mucho de lo que sucedió en las últimas décadas fue una reacción a situaciones que se vivían en esos contextos que no estaban buenas, no estaban buenas, ¿no? Entonces tampoco hay que tener un giro que nos pase de vuelta hacia un ultraconservadurismo, ¿no? Entonces el tema es cómo logramos un punto medio. Y Perón, por ahí Boris no lo conoce bien, pero en la obra de Perón, la obra escrita me refiero, ¿eh? La obra escrita. Después la política tiene toda su complejidad, como cualquier figura política. Incluso más aún, ¿no? Porque la figura de Perón es una figura muy, muy, muy compleja en su evolución en el tiempo. Pero uno ve la obra escrita de él, está muy claro esta idea del justo medio, ¿no? Una sociedad donde se realice el individuo y la comunidad, ¿no? Es decir, ambas dimensiones, ¿no? Uno podría decir tradición e innovación, la posibilidad del desarrollo del capital y del trabajo, ¿no? Está siempre esta idea en Perón, ¿no? Está siempre esta idea, la comunidad organizada. Algo de ese justo medio creo que hay que encontrar. Es decir, creo que la izquierda liberal, antitradiciones, hiperindividualista, de una deriva identitaria, de microgrupos, de fragmentación, en definitiva, es una deriva absolutamente inconducente, es una deriva neoliberal desde mi punto de vista. Esto ya lo decía, por ejemplo, un marxista, eh, ahí se me fue el nombre, en los años 90, teórico de la literatura, de la crítica literaria. Bueno, ya lo decía Christopher Lasch en los Estados Unidos, otro autor de izquierda en los años 80. Y lo decía el propio Hobsbawm, si ustedes revisan su obra lo va a plantear. Si ya venía siendo observado este problema de la deriva posmoderna del pensamiento crítico de la izquierda en el mundo, ¿no? Por lo menos en Occidente. Entonces, algo de lo comunitario, de lo tradicional,
de lo colectivo en ese sentido debe ser recuperado, del papel de la religión en la política y en la sociedad, ¿no? Porque esto sobrevuela todo el tiempo en estas cuestiones. Entonces yo creo que algo de esto tiene que ser recuperado sin que esto implique pasarse de vuelta para el otro lado, ¿no? Que este es el gran riesgo. Este es el gran riesgo. ¿No? Caer en un integrismo católico, en una derecha conservadora, ¿no? Un excesivo énfasis, una cosa de un retorno a la mujer tradicional. Todo eso realmente, desde mi punto de vista, es nefasto, ¿no? Es nefasto. Entonces, ese punto medio es difícil de lograr, pero tenemos que apuntar ahí. Desde mi punto de vista hay que apuntar ahí. Porque ese núcleo de sentido que la derecha logró interpelar es un núcleo de sentido muy profundo para la sociedad. Sobre todo el concepto de familia. En la vida de todos ustedes, la familia, la diferencia nuestra con un conservador, ¿cuál tiene que ser? Para el conservador la familia siempre es hombre, mujer, hijo, y se acabó la cuestión, ¿no? Esa es la familia, sentido conservador. Nosotros no tenemos que reproducir eso. Familia es lo que uno logra construir en una vida que es muy compleja para cada uno de nosotros. Y no nos tenemos que meter en cómo construir tu familia. Pero la familia es un aspecto esencial de nuestras vidas. Es esencial, ¿no? Es esencial. Y de hecho trabajamos para juntar el dinero para que nuestra familia esté bien y hacemos lo que hacemos en buena medida por nuestros hijos y nuestra familia. Entonces, ese discurso de la familia que es tan importante y tan sentido, lo abandonamos. Y lo tomó la derecha. Lo tomó la derecha. Cuando es un discurso, un amigo mío siempre dice, ¿no? Es un discurso, el discurso de la familia es un discurso comunista, dice él, porque la familia es el único ámbito no mercantil. Es decir, vos no le cobrás a tus hijos para darle de comer. No le cobrás, o sea, es el ámbito de lo no mercantil, de la solidaridad genuina y espontánea. Y ese ámbito, muchas veces la izquierda posmoderna, liberal, tendió a socavar ese ámbito. Y es real, eso es real, lo dice la derecha y tiene razón. Cuando yo digo los elementos de verdad que están en el discurso de la derecha, en eso le doy la mano. Hubo un discurso antifamilia, individualista, no tengas hijos, no, viví tus experiencias, probá con drogas, todo este discurso, ¿no? Del consumo, berreta, hedonista, cortoplacista, alimentó una cosa muy, muy secular, liberal, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos en esas búsquedas que me parecen interesantes, no conozco a este español, tradicionales revolucionarios. Sara Wagenknecht, sí la vengo siguiendo, me parece interesante sus textos, léanla, es una mujer interesante. Eh, creo que hay que volver un poco a eso, sí, sí. Creo que hay que explorar esa vía. Hay que explorar esa vía con cuidado, ¿eh? Con cuidado porque está el riesgo siempre de caer en posiciones de derecha jodidas, ¿no? Peligrosas. eh, o como digo en un texto que salió, el que les pasé ahora sobre la leyenda Rose, la leyenda negra, el gran riesgo de creer que el problema en esta época es cultural y no económico y político. ¿No? ¿Por qué esta junta en Argentina, ¿no? ¿Por qué esta junta Victoria Villarruel con Javier Milei? Se representan en términos de ideario cosas distintas, ¿no? Victoria Villarruel uno la asocia a un nacionalismo conservador, Milei uno lo asocia a un cosmopolitismo capitalista ultraliberal. ¿Y por qué se asocian? Como se asoció Martínez de Oz con Videla, ¿no? Es decir, un pensamiento ultra neoliberal con el integrismo católico. ¿Por qué? ¿No? Y porque focalizan el conflicto en lo cultural. El enemigo es el marxismo cultural, es el progresismo, y en ese punto están en común, están en contacto. Entonces el riesgo de esto, de recuperar el tradicionalismo, es creer que el enemigo principal es ese posmodernismo. No, no es el enemigo principal. Es una discusión que tenemos con muchos compañeros que están reproduciendo eso. Pero el enemigo principal y la discusión principal es económica y política. Es el gran capital, es el imperialismo, son esos los factores que realmente afectan el desenvolvimiento de la sociedad. No tres autores posmodernos, ni cuatro grupos de colectivos queer, trans, no sé cuánto, ¿no? No ese es el enemigo, no ese, no confundamos, no confundamos. Donde pusimos el enemigo ahí, ya nos pasamos a una ubicación de derecha jodida. Bien, son grupos chicos que siempre han tenido su espacio y que bueno, el tema es que en un momento ocuparon un lugar de centralidad en la agenda, bueno, fue parte de un momento, ya está. Volvamos a ubicar la agenda donde tiene que estar puesta, ¿no?
También decía Boris, voy a acelerar porque me quedan 8 minutos. También decía Boris lo de centralidad de la calle y no las redes sociales. Bueno, se imaginarán que pienso igual, no voy a enfatizar eso. Sin embargo, creo, como lo dije, la batalla comunicacional es clave, hay que tener estrategia, no se puede abandonar ese frente, pero sí en la calle no hay poder popular. No hay poder popular. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a un caso más reciente. Cuando daba charlas a principio de año ponía el ejemplo del paro de la CGT en Argentina. Y yo decía que fue un momento clave, ¿no? Para poner un freno en ese momento al gobierno de Milei. Y el ejemplo yo decía era, ¿qué pasa si en vez del paro de la CGT, el 23 de enero hubiéramos hecho un tuitazo nacional? No pasaba nada. No pasaba nada. Nada. ¿Por qué fue un hecho el 23 de enero? Fue un hecho porque hubo un paro nacional que paró al país. ¿Por qué fue un hecho lo de los chalecos amarillos en Francia? Porque salieron y hicieron pelota a París. No fue un hashtag, ¿no? De rompe todo París. No. La gente salió, protestó contra las políticas del presidente, etc. ¿Por qué estuvo la Plaza de la Dignidad en Chile? Porque la gente salió a la calle y la pudrió, ¿no? Entonces, la calle, el conflicto. Incluso queda una discusión que no la hemos dado hoy, pero creo que es muy necesaria en relación con la violencia popular. Y tiene que ver con lo que dijo Laura, que voy a decir más tarde, ¿no? O ya lo toco ahora, ¿no? Un problema del progresismo institucional y de la posmodernidad en general fue tender a evitar el conflicto. Fue tender a evitar el conflicto. Y esa posición nos debilita. Nos debilita. Porque ellos, las clases dominantes, permanentemente reproducen una violencia. Esto era sabido, uno lee los teóricos clásicos, todos lo sabían, Fanon, el Che Guevara, toda la teoría de la violencia revolucionaria, todos sabían esto, violencia de arriba, violencia de abajo. La conferencia de Medellín, CELAM, 68, ¿no? Violencia de arriba, violencia de abajo, esto era el ABC, y una violencia legítima de abajo en defensa de eso. Ahora, cuando vos perdiste la posibilidad de hablar de la violencia, del conflicto en las calles, de la pelea, de la lucha, ¿en qué posición te quedás? ¿En qué posición te quedás? También perdiste capacidades de lucha. Perdiste capacidades de lucha, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos que volver a ver la cuestión del conflicto, ¿no? Una subjetividad incapaz de ir al conflicto es un problema para nosotros. Es un problema. Porque las clases dominantes jamás van a ceder sus beneficios, sus privilegios, si no es mediante la lucha. Y la lucha es siempre violenta. No quiero decir que sea armada ni nada de eso, que puede ser una discusión, pero en otro momento histórico. Pero siempre es violenta, porque cortar una calle, cortar una ruta, hacer un paro, son formas de la violencia, son formas de la violencia, van acompañadas de eso. Entonces, necesitamos volver sobre esas dimensiones, me parece, de la discusión, ¿no? Y respecto a Sivechi, bueno, la obra de Sivechi, yo la tengo hace años, no lo leo. A Raúl en su momento sí lo leí. Lo tengo muy asociado al autonomismo tipo Holloway, ¿no? Es decir, anti-Estado y antipoder y anti-organización en general, o antipartido. Yo estoy en una mirada distinta a la de ellos. Hoy me parece que es una mirada muy minoritaria, muy en retroceso. En una época tuvieron su auge, ¿no? Años 2000. Por eso no sé en qué estará Sivechi en este momento. Eh, Así que no puedo opinar demasiado sobre eso, ¿no? A mí siempre me pareció mucho más rico, infinitamente más rico, el abordaje de la política de Dussel que de Sivechi. Infinitamente más rico. Donde Dussel incorpora el elemento del poder hacer, digamos, de ese poder que tanto reflexionan Holloway y Sivechi, y Negri de otro lugar, y él incorpora eso, pero también incorpora el poder sobre, ¿no? Del poder estatal, del poder que es dominación, y nos enseña la dialéctica de esas formas del poder. Entonces yo, la verdad que me iría por Dussel, ¿no? No por Sivechi. No por Sivechi. Hace mucho no lo leo, le tengo respeto, es un gran autor, pero bueno, no es una mirada que a mí en lo político me sirva demasiado, ¿no? Y para cerrar, lo de Laura creo que ya lo respondí. Lo de Leo, y con esto cierro. Leo habló de la escala temporal. Efectivamente, vos sabés que hace poco Leo hizo unas columnas, quizás las escuchaste ya sobre el tema, recuperando algunos autores. Efectivamente, hoy hay un tipo de dominación, esto lo dice un autor alemán, Hartmut Rosa, una de las últimas columnas que hice en la radio, en base a su libro Aceleración y Alienación.
Hoy una de las formas de la dominación tiene que ver con la aceleración del tiempo. Esto es un problema, o sea, estamos yendo a sociedades muy complejas que requieren incorporar cada vez más autores, cada vez más dinámicas que es preciso comprender, ¿no? Y efectivamente la alienación por la aceleración es un fenómeno nuevo. Esto lo podemos ver donde la gente te dice no tengo tiempo. Lo habrán visto, ¿no? Nadie tiene tiempo. Entonces yo digo, ¿qué estás haciendo? O sea, pues tampoco es que los ves todo el día, te digo gente compañera, ¿no? No es que los ves todo el día haciendo militancia, construyendo comunidad, pateando el barrio. No los ves haciendo nada, tuiteando y decís, che, vení, no, no tengo tiempo. Che, vamos, el jueves hay una actividad, el Día del Pensamiento Nacional. No, no puedo, no tengo tiempo. Nadie tiene tiempo. Es una forma de dominación. ¿Bien? ¿Saben quién nos está ganando el tiempo? La cultura del entretenimiento. ¿Bien? Muchas horas de pantalla, de audiovisual, mucho desgaste mental que produce las horas de exposición a la pantalla, mucho consumo de series, de películas, de redes sociales, mucha sensación de que no podés perderte nada. A veces me pasa cuando un amigo me recomienda, dice, che, mirate esta serie. Adentro mío digo, ¿para qué me la recomendaste? Hubiera preferido que no me la recomiendes. Si yo no sabía que existía. Hay tantas opciones de consumo, tan bueno, porque no estoy diciendo que son una porquería, son muy buenas muchas de ellas. Son muy atractivas, no puedes dejar de mirarlas, son interesantes, son profundas algunas de ellas. El tema es que hay tanto, y está todo al alcance de tu mouse o de tu televisor, que no parás de consumir, no parás de consumir. Entonces, por eso vuelvo sobre el tema de la desconexión digital, que tiene que ver con la aceleración, ¿no? La aceleración tiene que ver mucho con la saturación de información, con la sobreoferta, con la incapacidad de hacer todo lo que se me ofrece. Incluso uno lo ve, por ejemplo, cuando la gente viaja, ¿no? Va a un lugar y se ve obligada a hacer todo lo que, comillas, hay que hacer en ese lugar. Entonces, Boris, por ejemplo, vas ahí a, ¿cómo se llama este lugar donde hace mucho turismo aventura en Ecuador? Baños, ¿no? Baños es. Y tenés que ir a la hamaca de no sé dónde a colgarte de no sé qué. Tenés que tirarte de la tirolesa de no sé cuánto. Tenés que ir por los túneles de no sé qué. Tenés que hacer, o sea, todo es un hacer para reproducir básicamente fotos que tenés incorporadas en tu cabeza, que vos tenés que tener tu propia foto de ese lugar. Entonces no estás, en términos de Kush, no estás, no estamos, ¿no? Estamos permanentemente en esa virtualidad y nuestra cabeza ha incorporado elementos de reconocimiento de esa virtualidad. Entonces a veces descuido el reconocimiento de mi vecino, de mi pareja, de mi amigo, de mi familia, de mi compañero de trabajo, de militancia, pero estoy más atento al reconocimiento que puedo tener en las redes por una foto. Y esto es impresionante porque lo que han logrado estos mercenarios, porque yo creo que la gente que trabaja en el desarrollo de estas plataformas son mercenarios. Ahora va a ser la entrevista que le hice a Katy O'Neill, que fue una matemática que trabajaba en las grandes plataformas y después fue una de las primeras críticas, se dio vuelta y empezó a criticar fuertemente el algoritmo. Son mercenarios porque saben lo que están produciendo, saben lo que están haciendo y por eso no dejan que sus hijos consuman redes sociales, saben lo que están haciendo, ¿bien? Y están provocando este fenómeno. Es un fenómeno de alienación masiva, de incapacidad de encuentro con uno mismo y con el otro, y han logrado que un niño de los 2 años, 2 años ya lo ve manejando plataforma, ¿eh? Lo vi ayer en un supermercado al que fui. 2 años manejando Instagram un niño, 2 años. Hasta una anciana o anciano de 90 años maneja las mismas redes sociales y están desesperados por las mismas reacciones. Lograr los mismos efectos en esas redes sociales, de me gusta, de caritas, de cosas. Es impresionante lo que han logrado. Además es absolutamente transcultural. Opera igual en un hindú en la India, en un, en un mapuche en Neuquén y en un negro en Boston, en New Orleans. Opera igual. Han logrado realmente es impresionante. Están impactando en un nivel de la subconsciente muy universal del ser humano. Muy universal. Y uno de los planos del que trajo Leo a la discusión es la dimensión temporal.
es la dimensión temporal. Porque ese vivir un eterno presente, que además es un eterno presente cada vez más acelerado, nos desconecta con el pasado, que es una dimensión crucial en la formación de la identidad, de la autoestima, de la memoria histórica, del quiénes somos, del sentido, en el sentido espiritual del término, ¿bien? De la que pertenezco, a qué tradición. El marxismo nos decía la clase obrera, ¿no? En su desenvolvimiento histórico, la clase obrera mundial. El nacionalismo nos va a decir la patria, ¿no? ¿De dónde vengo? Todo eso cala en el pasado, cala en el del pueblo, va a decir la filosofía de la liberación, el pueblo, ¿no? Comunidad. Si no hay pasado, nada de eso existe. Y si no hay densidad de tiempo histórico, capaz de pensar los pliegues del tiempo, tampoco puedo pensar el futuro. Entonces hoy tenemos el desafío de reconquistar el futuro. Tenemos una incapacidad, y esto tiene que ver con la utopía y con el inicio de esta charla, ¿no? Hemos perdido la capacidad de imaginar futuros posibles. Esto lo dice Mark Fisher, ¿no? Realismo capitalista, ¿no? Autor que trabajó este concepto. Es más fácil hoy pensar la destrucción del ser humano que pensar el fin del capitalismo. Entonces, hay que reconquistar el futuro, hay que atreverse a pensar utopías. Hoy necesitamos, nos gusta o no, de los Tomás Moros, de los Campanella, de los, ¿no? De los San Agustín, de los que han pensado utopías en la historia, ¿no? De los Saint-Simon, de los Fourier, de todos los que han pensado utopías, ¿no? Necesitamos de eso. Fíjense lo que la industria cultural, y ya con esto en serio cierro, la industria cultural norteamericana, que es la que se consume, sobre todo en Occidente, pero bueno, impacta en todo el mundo, ¿no? Su modelo de producción cultural. Fíjense la imagen de futuro que construye. Fíjense la imagen de futuro que construye. Todos los futuros son negros. Dominio de las máquinas, acaba la especie humana por un virus. Hace poco escuché una entrevista de Grabois que mencionaba una serie, El Hoyo creo que se llama. Y la vi y me llamó la atención porque es una referencia a eso, y la vi a ver. Casi me descompongo, un horror, un futuro totalmente distópico. Entiendo por qué la apeló a esa imagen, ¿no? Pero eso socava nuestra capacidad de imaginar un mundo mejor. Hace 100 años vos leías Julio Verne. Y Julio Verne te mostraba la posibilidad de máquinas que eran capaces de llegar y colonias en la luna y cosas. Y así había una cantidad de autores que te abrían mundos posibles, ¿no? La literatura utópica, la literatura de ciencia ficción. Hoy el futuro aparece negro. Y esa negritud que transmite esta industria cultural es de dominación. Porque sin capacidad de pensar el futuro, bueno, es este eterno presente en el que estamos. Así que creo que la filosofía de la liberación tiene que hacer también un aporte en ese sentido, ¿no? Bueno, gente, los dejo y les agradezco el espacio. Santiago, el agradecimiento es nuestro. El aplauso, aunque virtual, lo queremos hacer sentir. De nuevo, agradecerte la disponibilidad siempre para las distintas intervenciones que tenés para nuestra diplomatura. Y desde ya, gracias a todos los que participamos. El próximo lunes a las 18 tenemos el último encuentro con Ricardo Salas, así que es allí, lo esperamos, nos esperamos, para cerrar este camino de la diplomatura. Gracias, buenas noches y hasta la próxima. Muchas Gracias, Santiago, de gracias. nuevo. Un abrazo, Santiago. Saludos a todos. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.